Principios espirituales que glorifican a Dios. Principio espiritual número 183. Ningún consejo que no provenga de un entendimiento claro de la voluntad de Dios puede ser bueno para nuestra vida. Segundo libro de Samuel, capítulo 16 al capítulo 18. Una de las labores principales de aquellos que pastoreamos una iglesia consiste en lo que llamamos la consejería. Lamentablemente, esta labor de aconsejar no se hace de manera adecuada cuando dejamos a un lado los principios espirituales que provienen de la palabra de Dios. La capacidad de un consejero no radica en su experiencia de la vida, ni en su sabiduría propia o proveniente de libros. Esto parece ser muy atractivo para muchos a los que les gusta oír ese tipo de consejos. Pero la labor correcta y adecuada se hace mediante un conocimiento cada vez más profundo de la palabra de Dios. El albedrío espiritual es una capacidad que Dios nos ha dado no de forma innata, sino con nuestro nuevo nacimiento, y en la medida que lo vamos ejercitando, aprendemos a entender y comprender cuál es el aspecto espiritual de las circunstancias que se están tratando. Nunca debemos olvidar que en nuestra nueva vida en Cristo, todo tipo de decisiones y de circunstancias que nos están rodeando contienen un aspecto espiritual que necesitamos observar bien y analizar y tomar en cuenta antes de decidir o de dar un paso. Es precisamente en ello que radica lo que podríamos llamar un buen consejo o un mal consejo. A veces no nos gusta el consejo de alguien porque aparentemente no nos beneficia. Pero si este consejo proviene apoyado de un entendimiento claro de la palabra misma de nuestro Dios, entonces tendrá un beneficio espiritual para nuestras vidas. Y eso es lo que siempre debemos buscar cuando estamos aconsejando a alguien o buscando un consejo de alguien. Debemos entonces evitar todo consejo que nos hable de un beneficio inmediato, pragmático y unilateral. Aitofel era un consejero respetado en todo Israel. Tal era así que se decía que cuando Aitofel daba un consejo era como si Dios mismo lo estuviera dando. Definitivamente era un hombre sabio y experimentado en la vida. Pero David tenía otro consejero también, cuyo carácter espiritual resaltaba por encima de Aitofel. Los dos consejeros estaban ahora con Absalón en la sublevación en contra de David como rey. Solo que Husai arquita fue dejado por David para entorpecer el consejo de Aitofel. Y eso fue lo que aconteció, pues Aitofel aconsejó a Absalón caer repentinamente sobre su padre, ahora que estaría en la huida cansado y así poder matarle. Este consejo era correcto porque cumpliría ese propósito. Pero Husai, guiado por Dios, le dio un consejo inadecuado para que Absalón no matara a David, sino que el juicio de Dios cayera sobre Absalón. Así pues, en la batalla, Absalón murió. Y uno podría pensar que entonces Husai fue un mal consejero, pero debido a que Dios fue el que determinó este final de la vida de Absalón, el consejo de Husai fue de acuerdo a la voluntad de Dios. Y eso es lo que determina un buen consejo. Cuando estás dispuesto a seguir y hacer la voluntad de Dios, aun cuando aparentemente va en detrimento de tu vida, al final verás el beneficio de no transigir con la voluntad y la palabra de Dios.